Durante más de 2 siglos, los zares de la Rusia imperial fueron atesorando importantes obras de artistas italianos, flamencos y españoles. Los ricos y barrocos salones de su residencia real en San Petersburgo se fueron llenando de cuadros y esculturas que solo sus familias y sus invitados podían ver. La vida de lujo y ostentación acabaría con la Revolución de 1917, pero su palacio de invierno y los edificios contiguos se convertirían en uno de los museos más importantes del mundo. El Hermitage, hoy más cerca que nunca de España. Junto a las congeladas aguas del río Neva y entre sus 3 millones de piezas, el Hermitage acoge estos días la exposición temporal más importante que ha salido nunca del Museo del Prado. Un ambicioso proyecto que pretende mostrar un museo dentro de otro. Pienso que en realidad es un acontecimiento histórico para nuestros museos, para el Hermitage y para el Prado. Es un acontecimiento histórico para Rusia y para España. Por eso no hablo solo de intercambio, porque eso es algo pequeño, y este es un proyecto global, conjunto, que habla de la similitud y las diferencias entre los dos museos. El Hermitage y el Prado comparten su origen como colecciones reales, ligadas a los grandes nombres de la historia de la pintura. En Rusia fue Catalina la Grande quien compró en 1764 las primeras obras. Hoy, la gran escalinata del Jordán, llamada así porque por ella bajaban los zares el 6 de enero para beber agua del Neva en recuerdo del bautismo. La espectacular Galería de las Logias, copia del Vaticano. El inmenso Salón del Trono o las estancias privadas no llevan solo a las salas de este museo enciclopédico que agrupa obras desde el Paleolítico hasta el siglo XX. Tras la puerta de la sala Nikolaievsky, el visitante se encuentra con otra atmósfera, la del Museo del Prado. 66 obras de los grandes maestros, Tiziano, Velázquez, Goya, Rubens, Durero, Zurbarán, intentan resumir la historia y el valor de las colecciones que reunieron los reyes de España. Aquí quizás la complejidad mayor es de carácter conceptual o intelectual, ¿no? Es decir, cómo resumir el Prado a través de 66 ejemplos, ¿no? Cómo expresar la calidad y la singularidad del museo a través de esos ejemplos. Y yo creo que en ese sentido la selección que se ha hecho y que ha podido viajar aquí a San Petersburgo representa muy bien al Prado, ¿no? Es como si fuera un Prado concentrado, ¿no? Los retratos de los reyes, Austrias y Borbones, que fueron conformando los fondos que heredaría el Prado, son el eje de la exposición. Desde Carlos V, pintado por Tiziano, a Fernando VII, inmortalizado por Goya. Él será el monarca que abra al público la Gran Pinacoteca Española en 1819. Su relación con los pintores de corte españoles y sus encargos a pintores italianos y flamencos permiten ver en esta muestra obras tan importantes como La dama que descubre el seno de Tintoretto, David, vencedor de Goliat, la única obra que existe en el Prado de Caravaggio. La Marquesa de Santa Cruz de Goya. O el retrato que Velázquez hizo a la segunda mujer de Felipe IV, la reina Mariana de Austria. Queríamos realmente que la exposición representara la totalidad de las colecciones. Entonces, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, con obras representativas. Por esto pues hemos incluido cuadros tan importantes como el Carlos V de Tiziano, como el Caravaggio, que es el único Caravaggio que hay en el Museo del Prado, con una representación poderosa de Goya. Entonces la idea era que
con todo esto el visitante a la exposición del Prado en San Petersburgo pues tuviera realmente una experiencia de visitar el Prado. Emprender un viaje tan largo desde el calor del Prado hasta las frías tierras del norte de Rusia no es fácil para obras tan delicadas como la Venus que pintó Tiziano para Carlos V, recreándose en el amor y la música. Hay que revisar cada detalle antes de proceder a su embalaje. Y yo estaré allí esperando a que llegue el camión y viendo todo el proceso de apertura del camión, bajada de las cajas, apertura de cajas, otra vez control del estado de conservación con el conservador, el restaurador que esté en el Hermitage haciendo esta función y ver cómo queda colgado en la pared. O sea, supervisar que no pasa nada a la obra en todos estos movimientos que se hacen con muchísima seguridad, pero claro, son muy delicados para la seguridad. Cada obra ha seguido este delicado proceso antes de ser repartidas en 7 camiones, custodiados por sus respectivos correos. Después de atravesar toda Europa, la Venus de Tiziano descansa en su nueva sala del Hermitage, junto a otro cuadro de Rubens, ejemplo de la pintura mitológica que tanto gustaba a los reyes de la época. El desnudo era algo que podían hacer los pintores de fuera. Los pintores españoles realmente no pintaban el desnudo. Y en el Palacio Real, en el antiguo Alcázar, pues había unos espacios que se consideraban un poco reservados, donde se exponía la pintura del desnudo. Cuando la reina tenía que pasar por estas salas, se pasaba una cortina delante del cuadro para que no tuviera que ver estas escenas. Varios bodegones y la pintura religiosa, representada en obras de Murillo, Zurbarán, Rafael o el Greco, completan la exposición. Cada vez nuestros museos tienen una concepción más universal. Somos museos nacionales, somos museos que representamos a un país, pero también tenemos un carácter universal. Y en ese sentido creo que estamos abiertos, ¿no?, a intercambiar nuestro patrimonio, nuestras colecciones entre museos y permitir, al fin y al cabo, que el mayor número de público posible se beneficie de lo que conservamos, ¿no? Abrirse a Occidente, a este mar Báltico, que a quienes venimos de tierras más cálidas nos sorprende ver completamente congelado, era lo que buscaba Pedro I cuando fundó San Petersburgo en 1703. Sus sucesores traerían arquitectos italianos para levantar a orillas de sus canales más de 1.500 palacios. Ni la era comunista, que le cambió el nombre por el de Leningrado, ni el haber estado sitiada durante 900 días durante la Segunda Guerra Mundial ha afectado demasiado a su centro histórico. Los peteburgueses siguen estando orgullosos de ser la capital cultural del país. La de Dostoyevsky, Tchaikovsky o Pushkin, y en especial de su Hermitage, catalogado como uno de los 3 grandes museos del mundo. Vamos a llevar a España la exposición que enseña distintas facetas de nuestras colecciones. Estará el oro de los escitas, de los griegos, las obras arqueológicas famosas y sensacionales. Habrá relatos sobre cómo se formó el Hermitage. Habrá joyas europeas y orientales. Y por supuesto habrá pintura, en algunos casos de los mismos pintores que ha traído el Prado, y a la vez distintos, porque son los nuestros. Se cree que era uno de los cantantes de la casa del Cardenal del Monte. Hasta se conoce su nombre, o se ha planteado que es un español que se llamaba Montoya. El delicado trabajo que realizó Caravaggio en este tocador de laúd será, junto al San Sebastián de Tiziano, alguna de las joyas que el Hermitage traerá en noviembre a Madrid. Será su réplica en este diálogo entre museos, en el que no se han escatimado esfuerzos. Un total de 170 piezas, entre ellas obras maestras en mármol como esta Magdalena de Antonio Canova,
o este Velázquez de su época sevillana, titulado El almuerzo, que el pintor realizó cuando tenía solo 20 años y que forma parte de la gran colección de pintura española que tiene el Museo Ruso, la más grande del mundo fuera de España. En Rusia hubo un interés especial hacia España después de las guerras napoleónicas. La pintura española se hizo famosa en Europa y la empezaron a comprar. El núcleo de nuestra colección de pintura española es la colección de Questbel, un banquero holandés que se dedicaba a las antigüedades y tenía una colección muy grande de pintura española. Cuando el emperador ruso Alejandro I visitó en 1815 Ámsterdam, él de manera privada visitó esta colección y enseguida tomó la decisión de comprarla. Lo que llama la atención en el Hermitage es el efecto del conjunto, es decir, los suelos de madera, el parqué, los muebles, los vasos de malaquita y de piedras, de mármoles y de granitos, el efecto de las paredes y los techos. De alguna forma algo queremos sugerirlo en la exposición del Museo del Prado con algún vaso de este tipo, es decir, que el que visita la exposición en el museo pues tenga un poco una idea de cómo es el aspecto interior del Hermitage. El museo se abrió al público en 1852 por decisión de Nicolás I a través de la puerta del nuevo Hermitage. Para entrar era obligatorio ir bien vestido, lo que en realidad dejaba sin acceso a la mayor parte de la población. Tras el asalto al Palacio de Invierno en octubre de 1917, los bolcheviques decidieron abrir la puerta principal para que todos vieran el despilfarro de los zares. Desde entonces el museo es público y los novios lo utilizan en invierno como el mejor marco para sus recuerdos de boda. Tras un tiempo de penurias económicas, en los últimos años ha sido sometido a una importante restauración. Parte del encanto del Hermitage es esta extraordinaria riqueza de las colecciones de finales del 19 y principios del 20, de pintura fundamentalmente francesa, formada por dos coleccionistas de gusto muy avanzado por aquel momento, que son Shukin y Morozov. Estas colecciones pues se nacionalizan después de la Revolución y son una de las glorias de este museo. La política de nacionalizaciones de la época soviética permitió al Hermitage hacerse con una de las mayores colecciones de pintura impresionista y posimpresionista. Obras de Renoir, Monet, Cézanne, Picasso, Kandinsky o Matisse llenan varias salas. Prestar a otros países algunas de estas obras les ha supuesto en más de una ocasión tener que enfrentarse a las reclamaciones de los herederos. Tratamos de introducir en el derecho internacional las leyes que garantizan estos derechos de la cultura. Y la cultura pertenece a todo el mundo y tiene que viajar libremente por todo el mundo sin miedo a que alguien la pueda reprivatizar. En el caso de España no habrá problemas para que se puedan ver en Madrid algunos cuadros de Picasso como La bebedora de absenta, el autorretrato de Matisse en conversación con su esposa, o la evolución hacia el abstracto con un Kandinsky lleno de color y un Malevich que fue más lejos al reflejar el pesimismo con su emblemático y provocador cuadro negro. Un generoso intercambio del que, como es lógico, se escapan algunas obras maestras que nunca abandonan sus museos. De no ser así, los directores del Hermitage y el Prado tienen muy claro cuál sería su elección. Cualquier persona escogería Las Meninas de Velázquez. Yo, pues un cuadro admirable de este museo, pero que lógicamente no puede viajar, es el hijo pródigo de Rembrandt, ¿no? Es uno de los grandes cuadros tardíos del gran pintor holandés, ¿no? Pero hay que venir a San Petersburgo a disfrutar de esa maravilla, ¿no? Dicen que los grandes museos guardan en su interior el alma y la historia de sus países, que sus personajes, reyes, nobles o villanos, cobran vida para dar testimonio de la época que les tocó vivir a través del arte, un lenguaje universal al que nunca se debe poner fronteras.